Ok, bien. Vamos a ver si ahorita. Ay, es que no, luego las veces anteriores me ha puesto la pantalla así como en miniatura aquí abajo y ahorita no, bueno, ya. Ahorita si escucho el ruido de que alguien quiere Ingresar. entrar, pues ya le abro. Lo bueno es que ya puse ¿cómo se llama? Mm, Ya puse mira, aquí está, pero ya no lo quiero. Bueno, ahora ya no lo quería. Está bien, gracias. Me concedió muy tarde el deseo. sí. Sí, mira, vamos, voy a usar otra, hay una imagen de aquí, en Google que me gusta y me gusta porque tiene una buena, sí, quiero imágenes. Creo que es esta. Ay, es que no sé cuál me gusta más, si esa o esta. Vamos a hacerlo ahorita pero vamos a regresar al otro. Muy bien. Bien, comenzamos explicando que las redes neuronales es una simulación de lo que son nuestras neuronas, de lo que son una red neuronal humana, ¿ok? Y todo esto está orientado hacia el aprendizaje. Bien, nosotros, por ejemplo, cuando nacemos, somos bebés, pues no sabemos nada y vamos aprendiendo conforme nos van repitiendo las cosas, conforme se nos van presentando los objetos, vamos reconociendo. Y ya cuando somos niños, entonces sí comenzamos la otra parte de el otro, la otra parte de aprendizaje. La primera parte es aprender a conocer el mundo, a las personas que nos rodean y quiénes son seres humanos, quiénes son animales tal vez, y quiénes son plantas, etcétera. Y después, cuando somos niños, empezamos también a entrenar nuestro cuerpo para poder hacer actividades, por ejemplo, el básico que es aprender a comer, aprender a agarrar los objetos, a tender a unos la cama, etcétera. Para cada una de estas actividades no es que y de hecho, uno de los problemas de los adultos es que les enseñamos una vez y ya queremos que lo repitan bien. Entonces, para ellos, el aprendizaje es repetirlo una, otra, otra y otra vez. Entonces, el número de repeticiones va a hacer que el niño aprenda con mayor dominio esa actividad. Por ejemplo, el básico que todos en algún momento hemos aprendido, pues es el andar en bicicleta. Al inicio te caes y a lo mejor no te caes todos, te vas de lado, chocas, etcétera. Y conforme vaya uno practicando, va a ir aprendiendo y dominando cada uno de los elementos. Bien, eh, en las redes neuronales se simula ese aprendizaje. ¿Cómo es que se simula ese aprendizaje? Bien, pues para empezar a presentar el modelo. Este modelo es un modelo básico llamado perceptrón multicapas. ¿Ok? Es un perceptrón multicapas. ¿Por qué multicapas? Porque tiene múltiples capas y aquí es donde nos basamos también en este. Este modelo que tenemos en esta parte tiene tres capas. Son las capas básicas, las capas indispensables. Tiene capas de entrada, tiene capas oculta y tiene capas de salida. Este es un perceptrón básico con solamente una capa oculta, ¿ok? Pero el que tenemos aquí en esta otra imagen es un perceptrón multicapa con tres capas de salida. Y si te darás cuenta, son similares, pero a la vez diferentes. Este tiene, además, bueno, aquí está marcado hasta cada una de estas bolitas se les llama neurona. ¿Ok? Y cada una de estas neuronas va a estar, de las entradas va a estar representado dependiendo del modelo que se va a estar utilizando. Y en las capas ocultas, pues bueno, nosotros definimos cuáles son. Ya en la próxima semana vamos a tener una sesión con un ejemplo. Ahí ya va a estar un poco más,
pues más divertido el asunto con la práctica. Bien, y tenemos en este caso una capa de salida, mientras que en este otro modelo que se marca aquí tenemos una capa de entrada con 3 entradas y tenemos 3 capas ocultas y cada una de ellas tiene 4 neuronas. Y luego tenemos también una de salidas. ¿De qué va a depender que yo tenga solo una capa de ocultas o varias capas? Del modelo, ¿ok? En algún momento se ha dicho que las redes trabajar con las redes neuronales es un trabajo artesanal. Yo no estoy de acuerdo porque no es artesanía, ¿no? Se llama Sí, sí, sí. diseño, se llama diseño de experimentos, ¿sale? Pero bueno, quienes lo quieren ver de esa forma más, no sé cómo decirlo, romántica o más casual, dicen que es así, Sería, ¿no? sería porque pones por cada, por así decirlo, am, manualmente todos los datos, todas las entradas. Sí, pero más allá que lo pones manualmente, yo siempre he dicho que un buen modelo es aquel que está analizado desde una perspectiva de análisis y que tú vas a estar haciendo un diseño de experimento y en ese diseño de experimento vamos a ver los resultados con respecto a la variación del número de capas ocultas y el número de neuronas ocultas. ¿Ok? Es decir, esta tiene 4 Ok. neuronas, esta tiene aquí se muestran 3, aunque dice que tiene M, ¿no? Entonces, todos estos yo los voy a ir definiendo y casi siempre tienen que ver con una primera fase preliminar de hacer 2 o 3 experimentos y ver así como que si le aumento, disminuye la eficiencia. Si le disminuyo, aumenta. Entonces yo creo que voy a hacer nada más esto. Voy a ponerle otra capa ahí nada más para ver qué tal. Y entonces de esa forma uno diseña sus experimentos, es decir, mi modelo va a estar conformado de 3 elementos, bueno, de varios elementos, ¿no? Pero mi modelo a este modelo de 3 unidades de entrada y 3 capas ocultas, 4 neuronas cada una y una salida, se le llama topología. Es la topología de red. Y en esta topología yo la voy a ir definiendo y esta topología es la que yo voy a ir diseñando en los experimentos. Es la que voy a ir indicando cuántos más o menos quiero que lleve y voy a hacer el entrenamiento y ahí retomamos en cómo inicié la asesoría que indica que el entrenamiento es cómo va a ir aprendiendo esta neurona a dar siempre un resultado efectivo para cada uno del conjunto de entradas que yo le dé. Entonces, ese es el entrenamiento también. Así como te comentaba, permíteme un momento. Sí, no se preocupe. Así como comentaba que los niños aprenden por repeticiones, las redes neuronales también aprenden por repeticiones. Ahora sí vamos un poco a la parte técnica. En la parte técnica ya. ¿Quiénes son estas líneas que unen a cada una de las neuronas con la otra capa? Bien, tenemos las capas en que es de una sola capa de oculta. Esta neurona que se une con una línea a cada una de las neuronas de las capas de oculta. Entonces conforme haya unidades ocultas, van a ver se les llama pesos. Es un peso. Este peso entonces va a estar relacionado con esta neurona, con esta otra y con otra. La segunda neurona de entrada, lo mismo, va a tener n pesos o n líneas que van a unir con las m, en este caso capas ocultas. Y así cada una de las neuronas de entrada se va a comunicar con el siguiente nivel de capa. ¿Ok? En este sería la primera capa oculta. Y después va a suceder lo mismo con las capas ocultas, se van a comunicar con las capas de salida por medio de los pesos. ¿Quiénes son estos pesos?
Bien, ya viendo a la parte matemática, de cierta forma, entonces, estos son valores, casi siempre va a estar la salida, va a estar relacionada con un valor 0 o entre 0 y 1. ¿Por qué entre 0 y 1? Porque hay algo que se llama función de activación. Bien, y decíamos que es una simulación de las neuronas. Entonces, hay pesos iniciales que generalmente se asignan de forma aleatoria. Entonces, cuando se genera el programa de que hace la simulación, entonces están los pesos y estos pesos al final va a ser un valor numérico, casi siempre entre 0 y 1, son aleatorios, y entonces cómo es que se va a entrenar bien. Va a haber, al final, esta neurona, si te das cuenta, hay N líneas que le llegan, N pesos. Entonces, ¿cómo va a tener un valor? Y ese valor se va a activar. ¿Cómo se obtiene este valor? Es la sumatoria de cada una de las neuronas de la capa anterior por el peso, es decir, 1 por este peso, este valor que vaya a tener por este peso, la siguiente neurona por el siguiente peso, más la siguiente. Entonces ya tengo la sumatoria de todos esos. Y después se supone que las partes de la simulación de las neuronas es que, bueno, se manda la información de una neurona a la otra y ya en las dendritas se supone que se está haciendo ese contacto, pero para que haya la activación, resulta que debe de haber diferentes neurotransmisores y diferente también una cierta energía eléctrica. Bien, entonces va a haber comunicación entre una neurona y otra siempre y cuando pase el conocimiento. No es lo único que necesita pasar, que es la comunicación entre esta neurona y otra. Para que se active, deben de haber todos estos elementos. Entonces, la simulación indica que va a haber entonces una función que se llama función de activación. Y casi siempre esta función de activación es una función sigmoidal. Y esa función sigmoidal casi siempre da, bueno, no casi siempre, siempre da como resultados de 0 a 1. Ok, por eso es que los resultados de las neuronas, al final, me va a dar este peso y entonces ya tengo ese peso y luego voy a tener el valor de esta capa oculta y luego lo voy a multiplicar por este peso para poder tener este resultado más el resultado que me dio la activación de la neurona por este peso y así otra vez hago la sumatoria, tengo un valor, pero para poder tener el valor real, tengo que aplicarle esa función de activación. Y entonces ya en la salida, esa función de activación me va a dar entre 0 y 1. Puede ser 0.23, 0.84, cualquier valor, ¿no? Dependiendo de los valores que hubo aquí. Entonces ya da una salida y luego se llama retropropagación porque ya tengo un valor, pero ahora resulta ser que me dio un valor, pero yo tengo un valor esperado. Se supone que se entrena con un conjunto de datos del cual yo ya sé cuál es su valor. Ahorita vemos la otra parte que también es interesante para poder entender las redes neuronales. Entonces, supongamos que el valor que se esperaba era 1 y me dio 0.85. Entonces, esa diferencia va a ser multiplicada por un factor y entonces cuando decimos que retropropagación significa que nos vamos hacia atrás corrigiendo los pesos. Entonces, este peso se va a corregir por medio de la función que el valor que tenía aplicando pues es un descenso de gradiente, no sé si se pudiera, bueno, es una diferencia entre dos funciones y a partir de ahí se van a ir corrigiendo los pesos primero estos pesos que están entre la capa oculta y la capa de salida y luego se corrigen los pesos hacia acá. Entonces, por eso es se llama que es un modelo de retropropagación porque se va hacia adelante para obtener un resultado, pero se va hacia atrás para corregir los pesos. De tal forma que yo voy a tener un conjunto de datos con el cual voy a entrenar y de ese conjunto de datos con el cual yo voy a entrenar,
voy a cada uno de los elementos de ese conjunto de datos va a ir corrigiendo. Ahora, el entrenamiento consiste en n veces repetir los, no puedo usar n, los k veces, y llamemos época al número k de veces que se va a repetir todo el n conjunto de datos. Y eso sería el entrenamiento hasta que yo ya obtenga mis datos que tienen un error muy pequeño. Vamos aquí en esta parte, ya sería un poco un ejemplo. Un ejemplo un poco más allegado, ¿ok? Entonces, ¿cómo van a ser mis conjuntos de datos? Y aquí sí vale la pena, santo Dios, ¿dónde los tengo? Espérame. Asesora, entonces, para solucionar o que se quiera retroalimentar esa información, se tendrían o se agregan neuronas en capas ocultas para, no sé si me estoy dando a entender. Yo creo que no te entiendo. A ver, otra vez. ¿Cómo me explicó, por ejemplo, cuando se tiene un resultado que no es esperado? Entonces, para reparar ese resultado, me voy hacia atrás. Ok, voy a presentarte un conjunto de datos y ahorita vamos a hacer, no precisamente una simulación, déjame ver. Yo estoy en hueca ahí, ¿dónde está? Ay, yo tenía otros. Aquí está. Aquí está. porque, por ejemplo, por lo que estoy viendo o lo que entiendo es todas las entradas como que se intercomunican con todas las N de capas, se puede decir. La capa de entrada con la primera capa con las primeras capas, ¿cómo se llama? Ocultas. Sí. Ahí esta no era, sí. Déjame ver si. Ay, es que no sé dónde lo dejé. Siempre me pasa esto. Archivo, formato. Válgame Dios, porque pongo aquí wine. Entrada. Es que espérame. ¿Por qué no tengo tanto orden en los datos? Siempre me gusta tener orden. A ver, déjame ver si permíteme, estoy viendo en dónde. Hola, buenas noches, Lucio. Buenas noches. Aquí están los cangrejos, pero a ver, descripción de los datos. Ok, da más o menos esto. Y tengo aquí el conjunto de datos de los cangrejos. Ok. Aunque ahí está, aquí está dos, bueno, es la clase. Ok. Bien, por ejemplo, este conjunto de datos, este conjunto de números que tenemos aquí es un conjunto de datos. Y este conjunto de datos corresponde, déjame ver si alguien está solicitando entrar. O, bueno, sí pudieron entrar ya así automáticamente. Entonces, este conjunto de datos, clasificación, descripción de los datos, ok. Este conjunto de datos pertenece a un conjunto de datos de unos cangrejitos de Australia en el que se tomaron medidas ahorita te digo cuántos cangrejos serían. 200 cangrejos. Y de esos 200 cangrejos hay
2 especies y de cada una de las especies hay del sexo hembra o de sexo macho. Y entonces tienen 1, 2, 3, 4, tienen 5 medidas, ¿ok? Y de estas 5 medidas se va a estar refiriendo a cada una de estas, que FL es el tamaño del lóbulo frontal, RW es el ancho del trasero de la carcasa, CL es la longitud del caparazón, CW longitud del caparazón, BD es la profundidad del cuerpo. Bien, estos son datos que ya unos biólogos marinos ya identificaron y entonces recolectaron las muestras y a partir de esas muestras se quiere entrenar una red neuronal para un futuro, ¿cómo se llama? Una futura aplicación que vaya a clasificar a las especies nada más proporcionando los números. Una vez que se proporcionen estos números que acabo de mencionar, pues ya se supone que con la red entrenada, los pesos que se obtuvo de esa red entrenada, entonces se va a ejecutar cualquiera. Ahora, cabe mencionar, antes de que pase más tiempo y se me olvide, que las redes neuronales funcionan muy bien para un proceso de clasificación. También pudiéramos llegar a decir que por lo mismo puede funcionar muy bien para modelos de predicción o pronóstico, que el término predicción no está muy aceptado en la ciencia, es más bien un pronóstico, porque predicción se les hace que es un término muy esotérico, no sé cómo decirlo, y ya el pronóstico, que es una aproximación, es el término, digamos que adecuado. Entonces, para las dos actividades más usadas de las redes neuronales es clasificación o pronóstico, ¿ok? El forecast. ¿Ok? Entonces, ahora sí, retomando. Entonces, con esto que les acabo de contar, ya podemos entender que, ok, entonces, si me están diciendo que las redes neuronales funcionan en procesos de clasificación, ¿qué significa? Que yo sé cuáles son los datos que van a representar a una entidad o un objeto y también sé cuál es el tipo de resultado que debo de obtener. Entonces, yo tengo un conjunto de entradas que son esas medidas que describen, en este caso, a los cangrejos. Y tengo las unidades ocultas que les había comentado, que las unidades ocultas están relacionadas con el diseño del modelo que yo haya seleccionado y ya más o menos me va a ir indicando, y estos son los mejores resultados, entonces me quedo con este modelo y obtengo los pesos. Ya habíamos dicho que las líneas que unen a cada una de las capas de entrada con las capas de ocultas se les llama pesos. Y entonces el entrenamiento ¿en qué consiste? En encontrar los pesos ideales y adecuados para que cualquiera del conjunto de datos, ya no del que se entrenó, sino que ahora un nuevo conjunto de datos que me llegue, yo pueda obtener los resultados óptimos para clasificarlos como una especie de, ya sea un cangrejo macho anaranjado, o sea, un cangrejo hembra anaranjado, o sea, un cangrejo macho azul, o sea, un cangrejo azul hembra, ¿ok? Y son estas dos neuronas. ¿Por qué son estas dos neuronas? Había indicado que la función de activación sigmoidal, que es la función que la mayoría de los modelos de simulación de redes tienen, me da resultados entre 0 y 1. Esto significa que a los resultados que es 0.5, pues lo va a considerar que está mal clasificado, porque ni me dice si es 0 ni me dice si es 1. Normalmente se considera que el 0.4 pudiera llegar a ser de una clase 0
y el punto 6 pudiera llegar a ser una clase 1, ¿ok? O un resultado 1. Entonces, eso es más o menos como se considera ya en los resultados de qué tipo de clase estamos hablando. Entonces, por eso es que yo tengo aquí un diseño de dos neuronas, aunque pudiera llegar a ser que alguien diga, no, ¿saben qué? Yo lo quiero simplemente de 4 neuronas de salida, porque es una neurona para cuando se trate de macho, hembra o, macho anaranjado o hembra anaranjado va a ser otra, y entonces todo va a depender del modelo y de cómo esté diseñado ¿cómo se llama? El conjunto de datos. En este caso muy particular, este conjunto de datos me habla que solamente hay 2 clases. Solamente hay 2 clases, nada más, no hay más. Entonces sería podemos tener las 2 neuronas para 1 o para 2. ¿Ok? Ahora, con este conjunto de datos, lo único que les quiero indicar es más o menos cómo está ahora. Este es mi conjunto de datos para el entrenamiento. Tengo 200 datos, ¿ok? Una época había comentado que las redes neuronales se entrenan en épocas. Una época va a ser cuando por este modelo básico que yo defina, van a pasar las 5 entradas que tengo, que son 5 entradas, y por ejemplo voy a tener 2 salidas y yo puedo definir que si son 5 entradas, pues bueno, puedo decidir tener 6 neuronas ocultas y una sola capa de oculta. Entonces, cuando pasa uno, el primero, pues me da un resultado. Había dicho que con ese resultado los valores iniciales de los pesos se obtienen de forma aleatoria, ¿ok? Entonces se corrige, me dio, por ejemplo, supongamos, ya tengo aquí un conjunto de datos. Este primero, ¿dónde estoy? Este primer conjunto dice que es 2, pero bueno, la forma digamos, como la va a manejar sería 0 o 1, ¿no? Me dio un punto 8. Ok, se parece más al 1. Supongamos que este es clase 1 y este es clase 0, ya en la parte, digamos que funcional del modelo. Y entonces, si es así, de esa forma, va a estar corrigiendo los pesos y va entonces a generar ya esa retropropagación y actualización de pesos. Sí, adelante, Joel. Entonces, ¿las redes neuronales tienen sesgos? ¿A qué te refieres con sesgos? Por ejemplo, bueno, en matemática, cuando en términos matemáticos, pues se representa, por ejemplo, cuando vas a escalar un valor y le sumas a la suma para que dé o se sume a las entradas. No sé si me están dando a explicar. A lo que me explicó anteriormente, sobre cómo corregían los errores. No, no se corrigen los errores, se corrigen los pesos. Los pesos. El peso, ¿quién es el peso? El peso es cada una de estas líneas. Se corrigen los pesos, ¿para qué? Para que cuando yo vuelva a hacer la operación de por esta línea y al final me dé un cierto resultado, ese resultado se aproxime a lo esperado. En este caso sería un 0 o un 1, dependiendo de cuántas neuronas tenga. Ok. Cuando por ejemplo, las entradas o, bueno, en sí los comandos no son suficientes, ¿qué pasaría en ese ejemplo? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, vamos a hablar ya en términos. Aquí tengo 200, si ves en la parte de abajo me dice que estoy en la línea, ya en la última sería 200. Sí, por ejemplo, si esos 200 quisiera
bueno, déjame organizar mis ideas. Sí, adelante, es un tema nuevo. Si tú redujeras y no tuvieras tantos datos de entrada, supongamos que tú te refieres que si tienes un conjunto de solo 70 datos. Sí. Bien, esa es una pregunta muy interesante. Se ha descubierto que entre más datos de entrenamiento tenga, voy a poder obtener un mejor resultado. Puedo llegar, no es que voy. Hay una alta probabilidad de que los resultados que obtenga del modelo, los pesos, ¿quién va a ser el resultado de una red neuronal? El resultado de una red neuronal van a ser todos estos pesos que van a dar como resultado a una red con un resultado óptimo. Entonces, cada nuevo conjunto de datos que yo le dé como entrada, me lo va a evaluar y me va a decir, bien, es que no quisiera meter tanto, pero a ver, igual y a lo mejor con el simulador podamos llegar a entender un poco más. Ahorita no les voy a explicar los pasos, ¿ok? Eso lo vamos a ver en la próxima clase, ya porque no voy a, ¿cómo se llama? Detenerme en esta parte. ¿Dónde está? Inteligencia artificial, material. ¡Ay! ¡Oh, que la caramba! ¡Ah! Cancelar. Material. Aquí está hueca. Y lo voy a hacer con otro conjunto de datos. ¿Y dónde está test trained? ¿Dónde está? Este es el train. Aleatorio. Ok. Se recomienda que funcione aquí nada más para que vean. Ahí ¿dónde está Multilayer Perceptron? Y le digo true, ¿dónde está false? Este es el true. Y ¿dónde están para esta? Vamos a ponerle punto 12, de aquí nos quedamos con esta. El training, ¿con cuánto había dicho? Vamos a ponerle 50,000. 1, 2, 3, 50,000. Y entonces está ok. Y ¿dónde está cross validation? No using training set, supply set test. Y more option. Y ¿dónde está shoes? Y ¿dónde está text? Plain text. Plain text. Y evaluation metrics. Válgame Dios, ¿en dónde está? Y en donde es more options, sí le puse cross validation split. Output evaluation, ok. Y espérenme, no me acuerdo dónde él tenía que moverle. Aquí está en el set, ok. En donde está el test. Entonces, yo normalmente cuando estoy evaluando un modelo de red neuronal, debo de tener un conjunto de datos de entrenamiento y un conjunto de datos de prueba que son completamente diferentes, porque va a ser la forma en cómo voy a yo estar. Bien, yo ya aquí tengo, caramba, es que ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, vamos a cerrar. Vamos, sí, yo quiero cerrar.
Ok, vamos a moverle. ¿Dónde están las hidden? Vamos a ponerle solamente 7 capas ocultas. Ok, y ahora sí, ya aquí tengo el modelo. Este conjunto de datos es diferente, es un conjunto de datos de vinos en donde yo tengo 3 salidas que son 3 clases de vinos diferentes, entonces van a haber 3 salidas para este modelo, entonces va a ser o 0 o 1 y ahorita en los resultados es en donde les quiero mostrar. Y cada una de estas líneas son los... ¡Ay, caramba! Válgame Dios, no sé qué hice, pero bueno. Son los pesos. Entonces, yo aquí le estoy indicando que van a ser 50,000 épocas. Le modifiqué nada más algunos cambios. Les digo, esto lo voy a explicar a detalle en la próxima semana. Esta semana era nada más introducirlos hacia lo que es un modelo de red neuronal. Introducirlos para decirles que en una red neuronal, aquí ya está, y vieran, aquí en la parte de abajo me dice error per epoch. Me dice cuál es el error que hay entre lo que se esperaba y lo que tuvimos. Y entonces aquí me está dando el resultado del conjunto de datos ¿cómo se llama? De prueba. Es decir, yo tengo 2 conjuntos de datos, el entrenamiento y el conjunto de datos de prueba. ¿Cuál es el conjunto de datos de prueba? El que ya nada más va a obtener y nos vamos acá hasta la parte de arriba. Y entonces aquí tenemos, estas son input weight. Entonces estos pesos, y estos me dice que son cada uno de las neuronas. Estos son los pesos finales con los que quedó el modelo. ¿Ok? Entonces aquí están estos, corresponden y lo que quería... ¡Ay! Le presioné, yo no sé por qué. Ok, ya. A lo que quería llegar es a esta parte de qué es estos números. Bien, aquí están estas líneas, que estas líneas representan los pesos. Matemáticamente, en el modelo, ¿quién es ese peso? Es este número, ¿ok? Está entre menos, bueno, no, aquí está, bueno, dependiendo de cómo fue y se fue modificando. Estos son los pesos con los cuales las nuevas neuronas del conjunto de entrenamiento es que se evaluó y al final me dieron estos resultados. Aquí está, ¿ok? Aquí me dice, yo de conjunto de prueba le di 34 entradas y aquí me está diciendo, bien, si recuerdan que yo les dije que está entre 0 y 1 los valores, porque es y aquí aquí me dice dónde está el sigmoid. Aquí sí ven que aquí está sigmoid node, es el nodo sigmoidal, o sea, la función de activación. ¿Cómo se llama? Del nodo, ¿ok? Entonces, como usan la función de sigmoidal, le vuelvo a insistir, me da valores entre 0 y 1. Y entonces aquí me lo está considerando, es 0.99, me lo está considerando bien. Pero aquí me está marcando, todos los que tienen una más, significa que estuvieron mal clasificados. Aquí se supone que era otra clase y me dio me dio punto 58 y aquí también tengo otro elemento mal clasificado. Al final este software me da esta matriz de confusión que me dice que de la clase 1, los 15 estuvieron bien. De la clase 2, 8 estuvieron bien y 1 estuvo equivocado. Y de la clase 3 me dice que 1 estuvo equivocado y 9 estuvieron correctos. Y aquí también ya me da el porcentaje de los 32, 94.4 fueron bien clasificados. Bien, pero a lo que quería, esto ya lo vamos a ver a más detalle la próxima semana. Ahorita nada más quería introducirlos. ¿Qué es un modelo de red neuronal? Que bien, vamos a hacer la recapitulación.
que es este conjunto de neuronas que se van a interconectar con la siguiente capa y al final voy a tener un resultado y ese resultado puede ser una neurona o dos. Por ejemplo, en este caso particular, bien, voy a ponerle aquí nada más para esto. Tengo 3 neuronas de salida y tengo, ya les había contado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Son 12? Creo que son 12 entradas, ¿ok? Sí, sí me quiero salir. Ok, y yo voy a entonces, bien, aquí como no lo ejecuté, en realidad me está diciendo que solamente tuvo 26% de efectividad, pues claro, no entrenó ¿cómo se llama aquí? La red. Y yo puedo cambiarle el número de neuronas. Ahorita estoy moviendo para que haya 2 unidades o 2 capas de neuronas ocultas. La primera es de 7 y la segunda es de 3. Se le pone OK, perdón. Y entonces, yo tengo ya este nuevo modelo que son 2 capas ocultas. Por eso se llama perceptrón multicapas, porque yo voy a definir cuántas capas ocultas van a tener. Es obvio que entre más capas ocultas tenga, más tardado es el entrenamiento y más tardado puede ser también la obtención del nuevo elemento, porque habíamos dicho que cada una de las entradas se va a comunicar con cada una de las neuronas ocultas y entonces esta neurona oculta va a ser la suma de todos los pesos. ¿Quiénes son esos pesos? Los valores que tiene, que se generan inicialmente de forma aleatoria y luego se multiplica por cada una de las entradas y al final se le aplica una función de activación y luego se van a multiplicar este resultado con estos pesos y van las siguientes neuronas van a hacer lo mismo hasta obtener el resultado final. En el entrenamiento, vuelvo a insistirle, que consiste en cada uno de estos elementos que están en el conjunto de entrenamiento van a pasar por este modelo una vez y cuando todos los datos de entrenamiento pasan por esto se le llama época, es decir, el número de iteraciones. Y si ven aquí en la parte de abajo, yo le estoy indicando que son 50,000 épocas. Normalmente las redes neuronales funcionan adecuadamente cuando se incrementa el número de épocas. Siempre va a haber para cada conjunto un número de época adecuado, ¿ok? En este caso, yo decidí ponerle esto, pero pude haberle puesto menos o pude haberle puesto más. Okay. Y entonces, pues bien, aquí me da casi el mismo resultado, aunque yo cambie el número de épocas. Entonces, no tiene caso. Y si no sé si recuerdan que la vez anterior me dio un punto 50 y algo y ahorita tengo 0.65. Entonces pudiera ser que si yo cambio a lo mejor en lugar de 50,000 le pongo 80,000, pudiera llegar a ser, pero también puede ser que quede exactamente igual. Y a este proceso en donde yo estoy moviendo el número de neuronas y el número de los valores de las épocas y de los valores de learning rate y moment, entonces es lo que va a ir definiendo el proceso de entrenamiento, que es un proceso de diseño de experimento, que vuelvo a recordar, ¿cómo se llama? Retomar el punto. Algunos dicen que las redes, obtener un buen resultado con las redes neuronales es un proceso, como había dicho, ¿artesanal? Es un proceso artesanal. No, no es artesanal, se trata de ciencia. Y en la ciencia hay diseños de experimentos, ¿ok? Entonces yo voy a ir definiendo. Y entonces con este resultado
tengo exactamente la misma y casi, bueno, este ya se acerca un poco más, aunque no sé si se acerca a un 1 y era un 1 o es al revés, era un 2. Entonces, era un 2 y pues bueno, esta es la parte que vamos a ver en la próxima y ahora sí que ya bueno, todavía tenemos unos minutos para dudas y preguntas. Y entonces, este es el modelo que se propone y de este modelo ya se va a poner a entrenar y se va a sacar un conjunto de datos para prueba para ver si funciona. ¿Ok? Porque una parte es el entrenamiento y otra parte es ya cómo funciona con otro conjunto de datos. Porque hay un proceso que se llama sobreentrenamiento cuando solamente aprende a clasificar el conjunto de datos de prueba, pero cuando le pongo un conjunto de datos diferentes ya no tiene eficiencia. A ese proceso se llama sobreentrenamiento y puede llegar a estar definido por el número de épocas que se le dio o también, bueno, sí, casi siempre es el número de épocas. Por eso es importante poder identificar cuántas épocas y que debe de haber un error mínimo el cual nos va a ir indicando si vamos bien o mal. Por eso a este tipo de algoritmos se le llama algoritmos supervisados, porque hay un parámetro que supervisa. ¿Quién es ese parámetro? Es un error. El root mini, RMS, el error mínimo cuadrado. ¿Ok? Y bien, no sé si ahora sí ya alguien tenga alguna duda o comentario. Sé que posiblemente les esté hablando ahorita en unos términos que no estoy del todo segura si entiendan más o menos bien, pero lo importante que necesitan saber de las redes neuronales es que hay un modelo y ese modelo está definido por capas de entrada. ¿Quiénes son las capas de entrada? Son los datos que definen lo que voy a estar clasificando. En el caso que les decía de los cangrejos, pues tenía 5 medidas y esas 5 medidas van a ser los datos del modelo y van a ser los que me van a dar las salidas de las clases, sea clase 1 o clase 2. En este conjunto de datos que les mostré aquí con esta ejecución, es un modelo de, creo que son 9 entradas y yo definí 2 modelos diferentes con una sola capa de ocultas, pero ya son 2 capas ocultas y el modelo está definido por 3 clases, 3 unidades de salida y una salida para cada clase. No sé si les quede claro esa parte que yo defino quiénes son. Recapitulando también, una red neuronal casi siempre se va a utilizar para problemas de clasificación. Es decir, yo tengo un conjunto de datos y no sé cuál es la clase a la que pertenece, pero también pueden aplicarse para modelos de pronóstico. Asesora. Adelante. Entonces, este conjunto de datos que le damos a la inteligencia artificial o, bueno, a las redes neuronales sería como un aprendizaje supervisado. Es un aprendizaje supervisado. ¿Quién lo supervisa? El root mean square error, el error mínimo cuadrado. ¿Cuál sería el no supervisado? Un modelo no supervisado sería un discriminante de Fisher. En otras palabras. Déjame y te lo busco. Es que no estoy segura si las redes bayesianas. No, es que creo que las redes bayesianas también. Discriminante de Fisher. Discriminante de Fisher.
Es un modelo que es un conjunto de matrices que de operaciones con matrices que se van a... Es una matriz por su sí... Por la transpuesta. A ver, vamos a ver si... Son modelos más matemáticos que... vamos a ver si en imágenes... Creo que... Análisis de discriminante. No, pero... No, no. A ver, Es una diferencia entre por medio de las matrices, o sea, por medio de operaciones tú puedes obtener ya con una sola operación o multiplicaciones entre matrices, tú ya vas a obtener una clasificación. No te lo pudiera explicar ahorita bien, no recuerdo las fórmulas, las fórmulas sintetizadas. Pero sí te habla, te habla acerca de medias y varianzas, lo que va a estar, operaciones, lo que te va a estar obteniendo al final una solo vector, que va a ser el que indica cuáles son los que se parecen. Entonces, el discriminante de Fisher, vamos a ver qué otros, entrenamiento no supervisado. Y vamos a poner todo porque esto... mira, aquí había una imagen que tal vez... Machine Learning. Análisis de clúster, reducción de dimensión, sí, pero no me dice los modelos. No me la está diciendo, pero el entrenamiento no supervisado, Fisher. No, Machine Learning unsupervised, pero no me dice quiénes son los modelos. El que me sea así como muy bien, porque pues son de las pruebas que yo he hecho o de los que más he usado, sería el aprendizaje, clasificación. Casi siempre son los que van a estar, los que no tienen las iteraciones, sino que son simplemente operaciones. Una sola operación. Los supervisados, bueno, los supervisados son aquellos que tienen un parámetro que te va a ir indicando, ¿vas bien o todavía te falta? Aquí tengo un error por época, pero si yo le pongo a aceptar en la parte de acá de los resultados, donde está el MSRE, RMSE, Root Mean Error Square. RMSE, el Root Mean Square Error, lo puse al revés. Square Error es el que va a supervisar, es un error, es el que va a hacer la suma de, ok, por ejemplo, en este caso, todos estos que están mal, va a ser la diferencia. Se esperaba uno, pero puse esto, entonces va a ser la suma de todos estos y le va a sacar lo va a elevar al cuadrado de lo que se esperaba con respecto a lo que obtuve, lo eleva al cuadrado y al final de toda esa suma le saca la raíz. Y entonces este parámetro es el que supervisa
que las cosas se están haciendo correctamente. Bien, en 2 minutos se va a cerrar la sesión y ya como estoy ¿cómo se llama? En Meet, pues no puedo, y tengo la opción de gratis, pues no puedo aumentar más ¿cómo se llama? El tiempo. No sé si queda claro esto de cuáles son los supervisados. Casi la mayoría son supervisados porque son modelos basados en un conjunto de experimentos que se repiten N veces. Por ejemplo, también los genéticos son supervisados. Hay un parámetro que los va a ir supervisando. A eso se le llama algoritmos supervisados. Una red neuronal es un modelo supervisado. No sé si ya ha quedado más o menos resuelta tu duda, Joel. Ay, Dios. Perdón, no te estaba escuchando. Sí, otra vez, perdón, es que creo que presioné un botón que no era. No sé si quedó más o menos entendido. No sé si de hecho si se oyó lo que dije porque me di muy tarde cuenta que apagué, puse en mute el... Bien, ahorita igual y para dudas, igual y pudiera llegar a abrir otra sesión, se las mandaría por